7 de agosto. O sea que nos falta un mes. Hoy es 23, ¿verdad? Ya empezaron las Olimpiadas con poco público. Entonces falta un mes, y la evaluación va a ser de los mismos temas que estamos viendo. Entonces presenta el equipo 1 y ya sea que ustedes mismos se envíen las presentaciones, o si no, la presentación me la envían a mí para compartir yo la pantalla cuando la van a presentar, y yo las voy subiendo ahí en materiales, en los archivos, ya nomás tratando de corregir si hay algún error por ahí. Pero entonces ya tienen las presentaciones y de ahí mismo estudian para la evaluación. Entonces estaríamos haciendo todo en equipo. Un equipo presenta, pero ya vamos guardando ese material y ahí todos vamos viendo que algo no esté equivocado o cómo va la cosa. Bueno, déjenme ver, a ver si se ve cuántos son. Ha estado fallando eso. No sé si es Teams o será. Bueno, ya hay 31 de 35 que somos. Estará por ahí, déjenme ver quién es. Creo que se apellida Lerma. Sí, Doc, aquí estoy. Sí está, a ver, déjame ver. Sí, es Lerma Salazar Verónica Lisbeth, ¿verdad? Sí está, me dijo, ¿verdad? Es la que no viene en la lista. La lista que me enviaron es de 35, nada más falta la que acabo de comentar, Lerma Salazar Verónica Lisbeth. No sé si me está fallando el micrófono, yo creo, ¿no? Aquí te estoy viendo ya, Lerma. Bueno, no, porque si de repente vas a la escuela o ves qué pasó ahí, no sé. Para que te agreguen. No, Bueno, no le entendí. No aparezco en la lista. En la lista que mandó la doctora Karina no apareces. Ah, ok. Eres Sí, la única que falta. No sé si algún error de ahí. Ok, ya lo checo. Como quiera, yo te voy a agregar abajo. Yo te voy a agregar abajo porque ahora para fines de agosto que mande la lista esta de asistencia. Y ahí te agrego yo abajo para que ya te pongan en la de agosto. Sí. Bueno. Por aquí. Ok. En este momento inicio grabación. Voy a compartir pantalla y empezamos a ver la presentación que teníamos comenzada por ahí. Doctor. Sí. Disculpe, ya me pasó, es que no escuché mi nombre. Soy Leslie. Pero, ¿de qué?
pasó lista ahorita? No, Ah, ok. no, la lista la descargo de aquí mismo. A veces paso, no siempre. Lo que pasa es que aquí Teams me da la opción de bajar la lista de los que estuvieron presentes. Y aparte, si te desconectas, me da los tiempos en que te desconectaste. O sea, Ah, ok. dice, Gracias. salió 12:04, entró 12:05. O sea, así me da el informe. Bueno, ¿sí ven la pantalla ya? Sí. Ya se me pidió, doctor. Bueno, habíamos iniciado esta presentación de medicina del trabajo a manera de introducción. Es un poco una breve historia ahí de la medicina del trabajo, muy a grandes zancadas, vamos a decir. Pero para tener una idea desde cuándo el hombre se preocupó por sus mismos trabajadores. El programa que nos muestra la escuela. Ya habíamos visto las definiciones de medicina del trabajo. Es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias. Muy de la mano aquí va con la higiene industrial y con la seguridad. También hay que saber algo de leyes, que por ahí viene una unidad y veremos al final. La higiene industrial es el arte y la ciencia dedicados al reconocimiento. Si no reconoce uno algo, pues no puedes controlarlo, ¿verdad? Y luego la evaluación, pues tienes que medirlo para finalmente controlarlo, ¿verdad? Tú puedes oler una sustancia y decir, por aquí huele raro, ¿me hará daño o no me hará daño, verdad? Y ahí es la cuestión, hay que medir, porque muchas sustancias, acuérdense, que están en el aire y nosotros, los terrícolas, respiramos el aire en esta tierra, donde ya me habían dicho ustedes que la composición del aire en la tierra es 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Bueno, 79 y 21 porque es 0.1 de los gases raros, sobre todo en ciudades muy industrializadas como México, Guadalajara, Monterrey, pero entonces puede haber gases raros, así como hay en un macro de lo que estoy hablando, que es la Tierra o las grandes ciudades. También hay micro, o sea que hay climas pequeños donde trabaja el hombre. Y a veces estos climas es un encierro. Nosotros mismos vivimos en casas cerradas. Hay contaminación en nuestras casas. Muchas cosas. Pero bueno, ahí es donde cada quien vive. Pero en los lugares de trabajo se generan más contaminantes. A veces por el mismo tipo de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, un soldador produce humos muy diversos, depende con lo que esté soldando. Un pintor, pues sobre todo los que pintan con pinturas que tienen solventes, pues los solventes son cancerígenos y a veces, por ejemplo, en pequeños talleres
de pintura de automóviles, pues no usan ni mascarilla. Y lo hacen en lugares cerrados, entonces todo esto es contaminación para él. Se supone que en un lugar como una maquiladora, una industria, le debe de dar su mascarilla adecuada para que no tenga problemas. Entonces a esto se dedica la higiene industrial. Primero reconocer el contaminante, después medirlo, evaluación y luego controlarlo en los lugares de trabajo y que puedan ocasionar trastornos en la salud, confort o bienestar de los trabajadores de la comunidad. Veremos una pequeña reseña histórica, más o menos de lo que hay escrito. Aquí es de lo más antiguo, pero todavía hay más atrás. Pero en el siglo VII, contando de la edad de Cristo como estamos nosotros contando, estamos hablando de siglo VII antes de Cristo. O sea, 700 años antes ya en Mesopotamia, los caldeos y los asirios ya se practicaba en esta fecha la agricultura y la ganadería y también se desarrolló la metalurgia del cobre y el bronce. Se empezaron a explotar minas. Más o menos entre 1792 a 1750 se menciona la alta incidencia de patologías causadas por la alta exposición a diferentes químicos. Ya desde esta fecha, fíjense, aquí los años se dan al revés, ¿verdad? O sea, de 1792 a 1750. Porque venimos hacia el cero, donde empezamos a contar, ¿verdad? Entonces, desde esas fechas ya se empezaban a fijar que había patologías en ciertos trabajos. En Egipto hay unos papiros de Evers y Smith, que son los que los descubrieron. Ya desde ahí se inventó el torno y en una sátira de los oficios describe afecciones dermatológicas, oculares y deformaciones físicas por malas posturas. Pues acuérdense que como quiera edificaron grandes edificios, grandes pirámides, más todo lo que hacían de artesanía y esas cosas, entonces estaban expuestos a muchas cosas. No sé si por ahí en la secundaria leyeron el libro de Sinoé el egipcio. Sinoé el egipcio habla de un médico de aquellos tiempos más o menos. Alguien que lo escribió una novela de un médico, más o menos teniendo en cuenta estos papiros o lo que se conoce que se hacía. Acuérdense que también en Egipto eran expertos en embalsamar cadáveres. Más adelante, ya cuando empezó, que dicen que ya es la era moderna, que empezamos, tal vez hayan leído de Grecia, ¿verdad? Que más o menos fue en el 500 antes de Cristo. Por ejemplo, Hipócrates es 460 antes de Cristo y ya él hizo un tratado de aires, aguas y lugares. Ahí describe sobre los efectos adversos de los ambientes de trabajo en los mineros, destacando el saturnismo. El saturnismo es intoxicación por plomo. Entonces, desde aquellas fechas, hace muchos años, el hombre
ya veía daños que se producían en los lugares de trabajo. En el siglo II a.C., Galeno describe enfermedades en mineros, curtidores, bataneros, químicos, destacando sus visitas a las minas de Chipre. O sea, pues por la novedad, vamos a decir, de los metales, como empieza el hombre a descubrir diversos metales y que de ahí pues hace no nada más armas, sino empieza a hacer aperos para la labranza, o sea, cuestiones con la que trabajaba el mismo hombre, pero la extracción en esas minas pues era difícil y muy contaminante para el hombre. En el siglo I después de Cristo, aquí ya está hablando, Plinio el Viejo refirió el uso de vejigas animales colocadas en nariz y boca para evitar la inhalación de vapores en minas de minium, que es el plomo rojo. O sea, a través de muchos años se fue dando esto, ¿verdad? En 473, Ellenberg describió el envenenamiento por plomo y mercurio. En 556, mucho más reciente, George Agricola publicó un tratado llamado De Re Metallica, en el cual reconoció el asma que llamó ulceración de los pulmones. Paracelso se distingue por estudios acerca de las enfermedades de los fundidores y metalurgistas. Paracelso, por ahí vamos a ver algo en toxicología, es el que dijo que la dosis es lo que hace al veneno. Por eso debe de ser siempre en farmacología que nosotros damos fármacos la dosis ideal para que no haga daño. Si no, pues envenenamos. Bueno, recuerden que también aquí en México, tal vez por ahí algunos de ustedes han visitado Guanajuato, Zacatecas, donde hay minas antiguas. En México ha habido muchas minas, hay muchas minas todavía. Pues desgraciadamente vinieron a explotarlas muchos extranjeros, pero pues los trabajadores de aquí de México se dañaron mucho. Lo que hacían, inclusive ahí si bajan a la mina ahí en Zacatecas, que inclusive tiene un espacio ahí para una discoteca. Bueno, eso es en una parte, porque ahí abajo de uno de los hoteles hay también otra mina. Entonces ahí ven que cómo le hacían los mineros de aquella época, porque puede haber gases al bajar en una mina. Y entonces pues hay metano o otros gases que simplemente al respirarlos muere uno. Más que todo porque perdemos el oxígeno y respiramos otro gas completamente. Y lo que hacían los trabajadores en ese tiempo, que en una jaula traían un pajarito y bajaban la jaula hasta donde ellos iban a bajar y la dejaban unos 5 o 10 minutos y la volvían a subir. Si el pájaro regresaba muerto, no entraban. Actualmente pues ya se puede medir todo eso, ¿verdad? Este es el que se considera padre de la medicina del trabajo, Ramazzini, un italiano. En el año de 1633 nació en Capri y es conocido por sus trabajos. En su libro De Morbis Artificum Diatriba describe más de 54 profesiones y encierra la esencia filosófica de la medicina del trabajo al señalar que los médicos pregunten a sus pacientes por el tipo de trabajo que efectúan.
Ramazzini sostuvo que la medicina del trabajo no se debería estudiar en los consultorios, sino en los lugares de trabajo. Pero esto que les quede a ustedes, ya van a salir y van a ser médicos, siempre que hagan su historia clínica deben de hacerla lo más completo que puedan, porque hay datos que se obtienen ya sea directos del paciente o con el familiar, que te van a llevar a hacer un diagnóstico más preciso. Y el hecho de que le preguntes en qué trabaja y en qué ha trabajado. De los ejemplos que les puedo decir, yo que practiqué la medicina del trabajo en Pemex, y en cualquier empresa que vayan a estar van a tener que hacer exámenes médicos de ingreso. Entonces, yo alguna vez pues noté luego a un chavo de unos 20 años o 22, que era de recién ingreso, pero se notaba que tenía dificultad respiratoria. Y entonces al auscultarlo, pues inclusive noté estertores. Y entonces le pregunté qué pasaba o por qué estaba así, siendo tan joven. Y dice, pues venía de un pueblo de Hidalgo, donde hay una mina y desde niños los meten a trabajar a la mina. Entonces la mayoría de los muchachos ahí entraban a las minas y ya para los 18 o 19 años ya estaban dañados de sus pulmones, porque era la fuente de trabajo que existía ahí, y entonces pues la familia se dedicaba, y pues para que ayudara al sustento familiar, pues desde huercos los metían ahí, siendo que está prohibido el trabajo en niños, ¿verdad? Pero pues eso sigue sucediendo. En alguna otra ocasión, pues de los ejemplos que me acuerdo, como nosotros en exámenes médicos de ingreso hacíamos audiometrías y espirometrías, que ya más o menos saben ustedes para qué es eso, ¿verdad? ¿Ya llevaron otorrino? Sí, ya, doctor. ¿Les enseñaron a hacer audiometrías? No, es que la tomamos también en línea, entonces no tuvimos oportunidad. Ah, bueno, ok. Bueno, la cuestión es de que ahorita con la pandemia va a estar un poco difícil. Yo tengo programado, si sigo medicina del trabajo, programarles visitas a las maquiladoras o a Pemex o a las diferentes industrias para que vean prácticamente que en cada diferente industria hay diferentes factores de riesgo para el trabajador. Y el médico debe de estar ducho en esos factores que pueden afectar al trabajador, porque entonces se dará cuenta de qué exámenes es los que debe de mandar a hacer. Nosotros hacíamos audiometrías porque teníamos muy ruidoso los complejos donde se produce el gas. Antes les valía sombrilla, ni siquiera les daban tapones. Y todos los, pues creo que en la empresa, en Pemex, Cactus y Reynosa eran los mayores productores de sordos, porque ya al tener 8 o 10 años trabajando en el ruidazo. Bueno, pero algunas veces iba esto, porque de algunos exámenes también que recibí, resulta que también un chavo de 18 o 20 años, le hago la audiometría y me sale con daño auditivo. Ahí, cuando hace uno una audiometría, uno se da cuenta con la gráfica que uno hace si el daño es por ruido.
o si el daño es por otra cosa. Y resulta que venía dañado, entonces lo interrogo, pues él desde los 13 años tenía un equipo de sonido y se dedicaba a llevar el sonido a las fiestas. Entonces estaba en continuo, pues era casi todos los fines de semana, y aparte a veces entre semana, que estaba oyendo la música a un volumen muy por arriba del que se debe. Entonces él solo se afectó. Bueno, más adelante, en 1775, Percy Walpole describió el carcinoma del escroto de los desollinadores de chimeneas de Inglaterra. Tal vez se acuerden por ahí que hayan visto películas de cómo hay edificios muy pegados en Europa, sobre todo en Inglaterra, y todos esos, como es un lugar más al norte que nosotros, es muy frío, y todos esos edificios tienen grandes chimeneas que atraviesan todo el edificio. Entonces pues metían huercos ahí o gente delgada para limpiar esas chimeneas, y pues ahí alguien se empezó a fijar por ahí que pues había carcinomas de escroto, y resulta que todos eran desollinadores. Algo parecido sucedió en nuestro país, en el medio rural, cuando las señoras se levantaban desde las 4 de la mañana a prender la lumbre ahí en casas con una ventanita pequeña o dos y la puerta también muy estrecha, y pues en el frío prendían el fogón para hacer el lonche para el marido que se iba a ir ahí a la labor, y todo ese humo lo respiraba la señora. En el medio rural, en México, se presentaron muchos cánceres de pulmón por estar inhalando el humo. En 1866, Senker dio el nombre de neumoconiosis a las enfermedades pulmonares producidas por la inhalación de polvos inorgánicos, pero en 74 le quitó el no y le puso nomás neumoconiosis, que han oído por ahí las neumoconiosis, y que ya lo veremos en las presentaciones que ustedes van a hacer. En 1883 se creó el primer sistema de seguro social en Alemania, o sea, realmente reciente, ya casi para el 1900. Leitman en 1884 abordó el aspecto preventivo de las enfermedades de trabajo y dio las bases para el control del ambiente industrial. A principios de este siglo, pero estamos hablando del siglo pasado, ¿verdad? Sir Thomas Oliver escribió los libros Ocupaciones peligrosas y enfermedades propias de los oficios. En 1912, Morrison publicó La intoxicación por plomo, la catarata de los trabajadores del vidrio, el cáncer de piel en relación al trabajo, la ictericia tóxica y las intoxicaciones por fósforo, arsénico y mercurio. En 1919, el Tratado de Versalles estableció los principios que después regirían a la Organización Internacional del Trabajo. Eso fue en el 19. Y entonces, actualmente, pues es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo las que rigen todas estas cuestiones a nivel mundial, todos los que están adheridos. México está adherido. Y en 1950, estas dos instituciones definieron los objetivos de la medicina del trabajo de la siguiente manera: promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones.
prevenir todo daño causado a la salud de ellos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes por la presencia de agentes perjudiciales a su salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo, que es muy difícil de lograr, sobre todo en algún trabajador que no tuvo su proyecto de vida y no estudió y se dedicó a un trabajo donde pudo o donde hubo, porque no es lo mismo que tú estés en un trabajo que te guste o que estés en un trabajo a fuerzas. Por eso también hay que escoger el camino o la carrera que uno va a elegir, porque si no trabajas a gusto, tú no vas a dar el rendimiento que debes y menos te vas a cuidar, ¿verdad? Entonces, al ser médicos de trabajo, si lo llegan a hacer ustedes, por ejemplo, yo en Pemex, pues tenía que batallar con seguridad, tenía que batallar con recursos humanos, con la empresa y con el sindicato, porque no te dejaban actuar. Tú le podías decir a recursos humanos, este señor o este trabajador ya no puede estar trabajando ahí donde haya ruido porque está muy dañado. Pues vamos a ver qué hacemos. Pues no, pues ahí platicaban con el sindicato y no, nunca lo cambiaban. O sea, se batalla para hacer las cosas. Todo está escrito y se supone que todo está mediante normas y con leyes, pero muchas veces no se hacen las cosas. Como también, pues depende de cada país que cumpla las condiciones en cada parte. Bueno, para que vean que más que todo no es tan fácil actuar en la medicina del trabajo. Es muy difícil porque te estás enfrentando como médico a muchas trabas. Es que no se puede, médico, pues cómo quiere que le haga, que el patrón no quiere o no quiere comprar esto. O sea, tú recomiendas, yo necesito que este trabajador tenga esta protección. No, pues que es mucho dinero, o sea, es muy difícil. Porque si llegan a estudiar ustedes una especialidad o una maestría, pues van a ver que hay muchas maneras de proteger al trabajador. Veremos algunas cosas, lo que nos alcance el curso, ¿verdad? En este fin de semana voy a estar trabajando en los temas que van a ir presentando ustedes por equipos y principalmente los van a obtener de ahí de la enciclopedia del trabajo que ya tenemos subida ahí en los archivos, que les digo que son 4 tomos, y del otro libro que está también ahí en electrónico, que es el de Fernando Gil Hernández. Ahí en el de Fernando Gil Hernández viene mucha normatividad de España. Cuando les toque normatividad de España, eso no lo van a poner, porque a nosotros la normatividad que nos interesa es la de México. Aunque muchas cosas a veces son cierta copia de otros países, pero cuando veamos normatividad vamos a ver la que existe en la Ley Federal del Trabajo de aquí de México. Bueno, chavos, pórtense bien el fin de semana.
Ahí estamos hablando. Si llego a tener ya programado de perdido la mitad de los equipos, yo se los envío por WhatsApp. O les aviso, o si no, subo la programación aquí mismo en Teams. Parece que habían preguntado si podíamos en Zoom, pero pues vamos a tratar de hacer todo en Teams. Lo que podemos hacer de repente es cambiar la evaluación, que a veces se batalla un poco en Teams, pero también la podemos hacer en, ¿cómo se llama el otro? Pues ya he hecho como en 4 que ya hasta se me olvidan. El otro que nomás da chance. En Sócrates. Pudiera ser en Sócrates. No sé en qué hayan tenido experiencia que sea más fácil. Sócrates o Chamilo también, cualquiera. Sí, es que normalmente se batalla menos en Sócrates, porque en Chamilo siempre hay 1 o 2 personas que se les cierra antes de, o siempre hay problemas. Y pues ya ven que vimos Chamilo y Sócrates y Teams y la cuestión que pues yo si son 10 preguntas, pues les doy 10 minutos. No les ando dando más, Solamente Sí, que tengan, Sócrates, doctor. solamente que tengan que escribir mucho. Pero trato de hacer todas las preguntas de respuesta múltiple para que no sea tardado, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa me avisan, nos vemos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Ándale, bye. Hasta luego.